Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio del relanzamiento del libro Tomad y Bebed, Crónicas de Militancia del profesor Alejandro Cabezas. Para nosotros es un honor poder estar en este espacio compartiendo con los familiares, amigos y Alejandro, que ha recogido toda esta historia a través de su novela de la llamada Masacre del Suroriente o la masacre de la leche. Es gratificante para una nueva conmemoración de este fatídico evento contar con el relanzamiento de la novela de Tomás y Bebet, que fue tan importante en los 35 años de este fatídico evento, y hoy recordar la memoria de quienes siguen viviendo en las luchas de los barrios populares para nosotros y nosotras es fundamental y es muy importante. Le damos la bienvenida entonces al autor de la novela Tomad y Bebed, Crónicas de Militancia, una novela histórica de la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Alejandro, bienvenido. Carlos, buenas noches a todas las personas que están presentes, a Armando, a Rita, que ya los van a conocer. Para mí es un honor, una gran alegría tenerlos aquí de nuevo después de 5 años de lanzar esta novela y bueno, sí, como Harold lo plantea, es la posibilidad de recordar lo que queremos es recordar, volver a traer a la memoria a 11 chicos que perdieron la vida en una situación contextual bastante particular en la historia de Colombia y recordar un texto, un libro que para mí en lo personal es bastante importante. Yo me he dado la tarea de empezar a escribir desde hace 5 años hacia acá algunos textos, pero definitivamente Tomás y Bebé tiene un papel importantísimo en mi carrera y en mi corazón. Así que es un renacer también mío poder dar este homenaje de nuevo a 5 años del lanzamiento del libro y a 40 años de la masacre de la leche. Bien, muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a darle entonces la bienvenida a Armando Ribón y a Astrid Rodríguez, quienes son hermanos de dos de los compañeros que fueron asesinados en la masacre del Suroriente, la masacre de la leche. Bienvenida, Rita, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Harold, hola Alejandro, hola Armando y hola a todos los que nos acompañan. Bien, bien, un homenaje a este recuerdo, a este fatídico hecho y, y un homenaje a Alejandro, que hizo toda la investigación y el proceso que por lo menos a mí y a mi familia nos ayudó a reconstruir un poco la memoria. Bien, muchísimas gracias, Rita. Armando, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Bueno, muy bien, buenas noches a todos y todas. Una gran alegría por este reencuentro con ustedes, con el investigador y escritor Alejo, con Harold, y qué bueno conocer a la hermana de una de nuestras víctimas en la masacre del 30 de septiembre de 1985. Cada evento y cada momento de estos es un recordar permanentemente a nuestras víctimas, es refrescar la memoria acerca de la tragedia y es vivir de cerca nuevamente el sueño que ellos tuvieron antes de caer asesinados por el Estado colombiano. Han sido 40 años de lucha, 40 años de sufrir también como familia la persecución del Estado, de sufrirla personalmente, de sufrir mis padres, mis hermanos, eh, toda la situación que generó esto, el atrevernos a hacer denuncia, el exigir condena de los culpables, todo ha sido, digamos, parte de toda una tragedia durante 40 años. Mi padre se murió sin poder encontrar la justicia por la muerte de su hijo. Entonces, nuevamente una alegría estar aquí con ustedes y espero poder acompañarlos cada vez que se pueda. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Bueno, como ya lo veníamos, eh, digamos, de manera de antesala diciendo, tanto Rita como Armando son hermanos de dos de los compañeros, de los dos jóvenes que fueron asesinados en el marco de esta masacre, en la cual se conmemoran 40 años. Rita es hermana de Francisca Irene Rodríguez Mendoza
y Armando es hermano de Arturo Ribón Avilán, dos de los protagonistas de la novela de Alejandro, de esos 11 jóvenes que desafortunadamente fueron acribillados por el Estado colombiano y por sus fuerzas militares y policiales, sobre las cuales recayó pues la fuerza bruta de un Estado que no entendía una juventud que lo que pedía era ampliación de la democracia y posibilidades para que los más pobres pudiesen vivir. Ya en unos momentos vamos a estar hablando con Rita y con Armando sobre sus hermanos, sobre sus vidas de militancia, sobre esos álgidos años 80, pero antes de ello quiero que Alejo nos comente un poco cómo vamos a trabajar la metodología el día de hoy para poder, digamos que tener el desarrollo del conversatorio de este relanzamiento del libro Tomad y Bebet, Crónicas de Militancia. Bueno, Harold, pues en primera instancia voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el libro, porque hay personas que no conocen de él, un poquito la historia, cómo nació Tomás y Bebet y cómo nace esta segunda edición. Y posteriormente, pues, pero va a ser muy corta porque lo que queremos posteriormente es que tanto Harold como yo terminemos siendo los, como los entrevistadores. Nosotros somos los que queremos que los protagonistas en realidad esta noche no sean ni el que escribió el libro, es más, ni siquiera nuestros invitados, sino que los protagonistas en realidad sean esos 11 muchachos que fueron acribillados por el Estado de manera impune hace 40 años. ¿A partir de quién? A partir de los relatos de sus hermanos. Entonces, queremos es más bien preguntarles a ellos, que ellos nos hablen de Arturo, de Francisca Irene. Eso es lo que más o menos el desarrollo que se va a determinar esta noche. ¿Está sin audio? Bien, muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, yo a su vez voy entonces a iniciar con una pequeña, si se quiere, reseña del libro, una reseña hablada del libro que nos permita adentrarnos a qué nos atrevemos a hablar cuando nos acercamos al libro de Tomás y Bebet. Bueno, Tomás y Bebet sin duda alguna es una novela histórica que a mi parecer logra tener dos elementos claves en temas de estructura literaria. El primero, que tiene que ver específicamente con un trabajo investigativo muy juicioso que hace Alejandro en cuanto a las fuentes, es decir, es un trabajo que aunque se escriba como una novela, tiene fuentes de primera mano, tiene fuentes orales que son fundamentales para poder dar con los elementos centrales de este hecho histórico. Es decir, cuando tomamos el libro de Tomás y Bebet, estamos tomando un libro sin duda alguna que se enmarca en lo que nosotros hoy conocemos como recolección colectiva de la memoria o como memoria colectiva, ¿sí? Eso en términos de lo formal aporta bastante porque es una contribución a la historiografía de la década de los 80 en Colombia, pero también es una contribución a la historiografía de la violencia política en el país. Es decir, este libro hace parte de esos múltiples relatos, de esas múltiples investigaciones que han dado cabida para poder identificar cuáles fueron los puntos neurálgicos de esa álgida década de los 80, y creo que como material histórico es un material muy importante porque, vuelvo a repetir, es un material que podríamos ubicarlo en la memoria colectiva y en la reconstrucción colectiva de la memoria. Es un libro que cuenta con fuentes inéditas del propio M19. Es un texto que cuenta con fuentes orales de quienes eran familiares, compañeros de militancia de estas 11 personas, pero también es un texto que cuenta con fuentes de archivo, tanto de diferentes libros
que hicieron parte de la historia viva del M-19, como de fuentes de archivo de periódicos y de relatos que se encontraron en esta época, digamos que donde acaeció hace 40 años el fallecimiento, el asesinato de estos compañeros por parte de la policía y por parte del ejército colombiano. Entonces, como fuente histórica, me parece que el texto es importante, es clave. Y otro de los elementos, el segundo elemento, y ya también como para ir cerrando, porque la idea, como decía Alejandro, es que sean tanto Rita como Armando quienes nos puedan hablar un poco sobre sus hermanos, sobre esta década de los 80. El segundo elemento es la buena pluma que tiene Alejandro, y eso sin duda se puede ver no solamente en el texto de Tomás y Bebet, sino también en Miércoles de Ceniza, en aquel 19 y en la multiplicidad de artículos escritos artículos y escritos que ha publicado Alejandro en diferentes medios de comunicación. La pluma de Alejandro es una pluma exquisita, es una pluma que nos llega a todos y a todas, es una pluma que tiene elementos académicos valiosos, pero también que tiene eso académico no se convierte en rimbombante, no se convierte en canción, sino todo lo contrario. Es una forma de escribir tan sencilla y tan rigurosa que nos ayuda a comprender un hecho y un fenómeno histórico, y para quienes estamos enamorados de la historia y de la historia reciente colombiana, pues tener esta posibilidad es una posibilidad casi que única, si se quiere, ¿sí? O sea, Alejandro lograr articular un relato novelesco con un hecho histórico de la manera en que lo hace, a mí me parece que es muy importante. Es un texto que sin duda alguna los jóvenes de Bogotá deben conocer. Es un texto que sin duda alguna en las escuelas debemos reproducir porque hace parte de nuestra memoria histórica, hace parte de los hechos recientes de una juventud que fue aniquilada por el Estado colombiano vía genocidio político. Y esto es importante decirlo, en la década de los 80 y en la década de los 90 no solamente acaeció el genocidio político sobre la Unión Patriótica, sino también hubo un genocidio político contra el Frente Popular, también existió un genocidio político contra Luchar, también existió un genocidio político contra las bases del M-19, y eso hace que la reivindicación del genocidio político como crimen de lesa humanidad nos sirva también para entender que fue un genocidio político contra la izquierda en su totalidad en el país y sobre todo contra la juventud que circundaba la década de los 80 y la década de los 90 en Colombia. Sin más, importante que podamos tener este libro. Lo vamos a tener con muchas posibilidades de acceso mucho más amplias, en términos de que Alejandro sube el libro a dos plataformas, la plataforma de Academia y la plataforma del CEDEMA, para que todos y todas podamos tener acceso a él. Y eso es importante, que esta novela pueda llegar a todos y a todas, y que ya esté libre en Internet en la conmemoración de los 40 años es clave. Y creo que ahí hay que agradecerle a Alejandro por la posibilidad que nos da a quienes trabajamos desde lo histórico, a quienes somos profesores y profesoras, de poder tener en las manos este libro para poderle dar un lugar de enunciación en la escuela, en la universidad y en la academia. Entonces, Alejo, muchísimas gracias una vez más también por permitirme hablar de su primer libro, digamos, en formato novela, que sin duda alguna es un excelente libro, hay que leerlo, es de obligatoria lectura para poder entender la década de los 80 en Colombia, el conflicto armado en Colombia en esa década y sobre todo la historia reciente de nuestro país. Entonces, Alejo, muchísimas gracias por la posibilidad que me dio de poder comentar un poco su libro. Yo quisiera, Alejo, que nos comentara un poco, antes de escuchar a Rita y a Armando, por qué publicar el libro hoy en digital. ¿Cuál es ese objetivo que usted tiene
de subir a la plataforma, a estas dos plataformas su libro y de darlo a conocer como lo va a hacer a partir del día de hoy. Bueno, Harold, primero que todo agradecerte como siempre por estar ahí pendiente, por siempre acudir a los llamados de auxilio. Entonces, eso en primera instancia. Segundo, bueno, como comentaba, a este libro le tengo un gran cariño por lo que significó mi proceso, pero creo que es fundamental en un país donde lastimosamente leer sale muy caro, porque es cierto, y además porque es muy difícil que se acceda al libro desde otros países. Fue muy complicado, mucha gente me hacía el pedido desde otros países y qué sé yo, el libro valía $20 y el envío valía $80, entonces le salía sumamente caro un libro, entonces pero la gente quedaba con las ganas. Es la posibilidad de libre acceso a este tipo de documentos, sobre todo a las nuevas generaciones que se han querido acercar, que me han preguntado, y además porque tuvo muy buena acogida. No sé por qué, no sé si lo que dice Harold es verdad, me está echando muchas flores lo de la pluma, pero en términos generales yo creería también que fue la época en la que llegó el libro, que fue en plena pandemia, y entonces la gente lo adquirió rápido y se lo devoró rápido y fueron insuficientes los números que sacamos, qué sé yo, creo que unos 400 números sacamos de la mano de la editorial El Búho, a quien su agradecimiento también debe ser acá público, porque ellos fueron los primeros que creyeron en mí. Entonces, es esa posibilidad de hacerlo llegar a otras personas, a nuevas generaciones, y que hoy por hoy hay que decir la verdad, hoy por hoy la gente, un elemento fundamental para el trabajo de la gente es este aparato, el celular. Entonces, eh, es la posibilidad que llegue a más gente, que sea gratis, que sea de fácil acceso. Yo planteo ahí en unas tarjetas que se van a estar entregando en los eventos a los que me dejo invitar, no me pan gorado, coloco pues que si se quiere hacer un aporte solidario, pero en realidad el objetivo es que llegue gratis a las personas, a las nuevas generaciones. Entonces, como te estaba comentando, en los eventos que se van a realizar en redes sociales en las próximas oportunidades se va a ir comentando. Es más, acá voy a lanzar la chiva. El 1 de octubre se va a hacer el gran lanzamiento del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y ya se ha venido hablando con otras universidades, con la Colegio Mayor de Cundinamarca, con la Universidad Pedagógica Nacional, con algunos colegios del suroriente de Bogotá. Entonces se va a hacer entrega gratuita de esta tarjeta. En esta tarjeta van a encontrar 2 códigos QR, como estaba diciendo el profesor Harold, en uno de la plataforma Academia y la otra de la plataforma CEDEMA de España, donde tiene acceso gratuito al, al libro. Es más, ahorita en el video, ahorita en los primeros comentarios va a aparecer ahí anclado los 2 links y pueden tener acceso libre y pueden descargarlo y pueden mandar esos links a las personas que quieran, las veces que quieran. Para mí es un honor en realidad que se pueda comercializar el libro de ese modo, de un modo libre. Ese es el término, libre conocimiento, libre acceso. Esa es como el objetivo. Bien, muchas gracias, Alejandro. Bueno, y ahora sí, a lo que vinimos, a escuchar las voces de esta década, las voces de la familia, de quienes fueron asesinados por el Estado colombiano, y de quienes pues tanto conocieron a sus hermanos como vivieron también el flagelo de tener pues este fatídico evento en el seno de sus familias. Yo quisiera iniciar con Rita y acto seguido con Armando. Rita, coméntanos. Pero espérate, Harold, quiero hacer una aclaración antes sí. de. El texto tiene, como vos planteas, hay unos elementos de carácter histórico, pero en sí es una novela, es ficcional. Entonces yo creo los personajes a partir de unos pequeños retazos que encuentro por allí, a partir del análisis de música, a partir de elementos del contexto de los años 80, y en realidad tanto a Rita como a Armando los conozco después que sale el libro. Entonces, claro, yo les hago llegar el libro y dije, miércoles, cuando lo lea me van a levantar a pata. En cualquier momento me van a colgar. Pero no, en realidad me fue bien, creo que les terminó gustando, hace un momento lo estábamos hablando, pero porque ese fue el objetivo también, crear unos personajes ficcionales a partir del conocimiento del territorio, de ir a mirar el territorio, el contexto,
pero sí de crear a partir de lo poco que yo pude haber imaginado y de lo mucho que investigué frente a lo que eran los 80, haber creado esos personajes, la música que les gustaba, y lo hablábamos con Rita, porque yo coloqué que le gustaba la salsa, 3 días, después le dije, oye, ¿qué le gustaba? No, le encantaba la salsa, y yo, me sale, me sale. Y bueno, obviamente elementos claves también que hablé con compañeros del M19, quienes me comentaban, ¿no? Elisa era maestra, Simón era empleado bancario, era economista, entonces ahí empecé a crear ese rompecabezas que, casi que a escondidas, pero terminé pegándole al burro, como se dice de manera coloquial. Ahora sí, los dejo al frente de Rita y de Armando. Bien, gracias Alejo por la aclaración. Bueno, antes de hablar con Rita, es importante saber quién es Rita. Rita es normalista, licenciada en español de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en educación artística y literaria de la Universidad de La Habana, magíster en estética e historia del arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido docente de español y literatura, arte, pedagogía y emprendimiento, con más de 20 años de experiencia en niveles de educación inicial, básica, media y superior. Bueno, Rita, al igual que Alejandro y mi persona, somos trabajadores de la educación. Ya ahorita estaremos presentando a Armando también. Entonces, Rita, bienvenida. Tú eres hermana de Francisca Irene Rodríguez Mendoza. Coméntanos un poco quién era tu hermana, cosas, anécdotas familiares. Bueno, queremos un poco conocer también a los protagonistas. Ahí estás mostrando una foto. Ya te Yo voy voy a a, abrir la yo, pantalla para que nos la puedas mostrar mejor. a ver, ¿quién era mi hermana? Era de todo. Mi hermana era la luz de mi vida. Mi hermana me llevaba 10 años y 10 días. Entonces era el ejemplo que yo seguía, era lo que yo quería hacer, todo lo que yo quería lograr. Y en ella pues vivía una gran contradicción, y era que pues podía ser muy católica, pero también podía ser muy atea al tiempo. Entonces, creo que esa es la vida de ella. Un montón de contradicciones, es una mujer genial. Ella estudia en la normal María Montessori, se gradúa de la María Montessori, es la primera normalista de mi casa. Y cuando yo estudio en la María Montessori también, acá hay fotos de ella graduándose, yo soy esta niña, esta es Francisca Irene, acá está graduándose de la normal, este fue el paseo de, bueno, la excursión, acá está toda la familia. Cuando yo estuve en la normal, todo el mundo decía, ay, la hermana de Pachita, y la hermana de Pachita era un poco vaga, y la hermana de Pachita no sabía hacer artesanía, ni bordaba, ni tejía como tejía y bordaba Pachita, pero Pachita sí era genial, era una mujer brillante. Cuando termina la normal, entra a la distrital a estudiar matemáticas, y al tiempo entra a estudiar psicología en la Nacional. Y muy poco tiempo después de graduarse, pasa el concurso de maestra, y es maestra en la escuela Venecia. Entonces, por acá ahorita les voy a mostrar unas fotos de ella jugando fútbol con sus niños y con sus profesores, compañeros. Era una maestra. El día que ella muere, me ayuda a hacer planeaciones, porque yo, o sea, el año en que Irene muere, yo estoy en grado 11. Y es septiembre y yo no, en la normal había que hacer prácticas integrales. Yo ya estaba en práctica integral, yo ya era la maestra de los niños todas las horas, ya les hacía evaluaciones, ya los sacaba al baño, ya los llevaba a recreo, y mi hermana se queda la noche anterior ayudándome a hacer todo el material. Entonces se quedaba mi mamá, se quedaba mi hermana Irma, se quedaba Irene ayudándome, porque yo era medio vaga y ellas me ayudaban. Entonces Irene se puso a hacer
las evaluaciones de matemáticas y ciencias, y yo estaba haciendo una gallina con un montón de plumas. Y yo recuerdo ese día, es como si fuera hoy, yo recuerdo que a las 5 de la mañana me dijo, ole, ya hay que irse, y yo tengo cita odontológica. Entonces yo también ya me tengo que ir. Ella se bañó, ella era muy rápida para todo, se bañó y fue y se despidió de todo el mundo. Yo la molesté, le dije, ay no, hoy le dio besito a todo el mundo. Y me dijo, sí, sí, hoy le doy besito a todo el mundo. Entró a los cuartos de todo el mundo y se fue y no la volví a ver. Bien, Rita. Bueno, Rita, bueno, vamos a mostrar algunas otras fotos. Aquí te voy Mira, a acá está ampliar. mi hermana jugando con los profesores fútbol. Acá está, a ver, por acá está con sus alumnos, por acá está jugando fútbol, por acá está en excursión. Bueno, ella hacía millones de cosas, hacía muchas cosas. Y además entra al M19. Y la entrada al M19 para la familia fue todo un misterio porque ella empieza a irse de pronto desaparece. Yo tenía, o sea, Irene muere cuando yo tengo 16 años y pues yo por el cálculo que yo hago, ella debió antes de morir estar, no sé, tal vez entre 8 y 10 años o 5 y 10 años ya en el M19. Porque uno de mis primos, que es mucho mayor, estuvo preso con Carlos Pizarro, con Bateman en La Picota, y esos primos son los que yo creo que llevan, o sea, que le dicen como, uy, todas sus preocupaciones políticas, mire dónde las puede resolver. Entonces mi hermana entra mucho tiempo antes de que la familia se entere. Y pues realmente mi familia es una familia de 6 hijos y una mujer viuda. Y mi mamá era también genial. Y mi mamá realmente llega a confirmar por mis recuerdos que mi hermana está en el M19 con la toma al Bogotano, el periódico en el cual el M19 escribe todo su pensamiento. Y ahí pues mi mamá se da cuenta que en las fotos, aunque está encapuchada, está Irene. Y ahí es como la confirmación de Irene está en el M19, por eso desaparecía, por eso llegaba tarde, por eso entraba por el patio, por eso de pronto desaparecía y se había salido por el patio, o sea, ha salido por otro lado, bueno, en fin. Y pues descubrir eso para la familia fue determinante, porque mi mamá tenía que tomar una decisión, o la votaba o la apoyaba, y mi mamá decidió apoyarla, con todo lo que implicaba, con la cantidad de hijos que, pues tenía todavía 2 hijos menores, hijos que estaban empezando a trabajar su camino de la vida. Mi mamá decide ayudarla, o sea, decide apoyarla, decide estar al lado de ella. Mis primas que me ayudaron a criar se convierten en sus casas refugio cuando ella no puede ir a la casa cuando ve que las cosas son difíciles. Y pues en mi casa nunca la allanan. Ella se muere y nosotros tenemos mucho miedo de que la allanen. Pasamos mucho tiempo, para mí es mucho tiempo, puede que no sea tanto, pero yo lo sentí mucho después de la muerte de Irene. Picamos papeles y echábamos en la taza los papeles para que no encontraran nada, ni propaganda, ni libros, ni nada, porque mi mamá tenía pavor de que nos allanaran. Pero bueno, les conté un pedacito de la historia. Bien, muchísimas gracias, Rita. Bueno, yo voy a hacer las 2 primeras preguntas para ustedes, ya después Alejo va a hacer las siguientes, que tiene un poco más de, digamos, de relación con muchas cosas pues, al interior de la escritura del libro y demás. Le vamos a dar la bienvenida a Armando. Armando también es hermano de uno de los protagonistas de este libro, es hermano de Arturo Ribón Avilán, de profesión es sociólogo, 40 años trabajando por la defensa y promoción de los derechos humanos, por la cual ha sido víctima en varias ocasiones producto de dicha defensa.
para nosotros es muy importante contar, así como con la presencia de Rita, con su presencia Armando. Yo le voy a generar la misma pregunta que le hice a Rita. ¿Quién era su hermano? Y además de eso, una pregunta que era la segunda que yo iba a hacer, pero Rita se me adelantó sin preguntar, ¿cómo ingresa su hermana al M19 y eso cómo juega un papel al interior de la familia? Entonces, Armando, bienvenido, mucho gusto tenerlo aquí en el espacio del relanzamiento del libro del profesor Alejandro Cabezas. Bueno, muy amable, un saludo a todos y todas. Bueno, Arturo era el cuarto hijo de la familia, un muchacho desde joven, pues nosotros por influencia de mi papá, digamos, fuimos muy joven de izquierda, teníamos pues el gusto, además fuimos una generación que es la generación de la Revolución Cubana, entonces tuvimos mucha influencia de parte de la Revolución Cubana, éramos amantes, mi papá era amante de la Revolución Cubana recién triunfada, entonces éramos parte de esa gran festejo en Latinoamérica que era el triunfo de la Revolución Cubana, Fidel Castro y Che Guevara, pues todas estas figuras fueron de gran contundencia en nuestra formación política inicial. Y estoy hablando desde muy joven, nosotros estábamos muy joven, pero toda esa influencia fue calando. Mi papá era un hombre, digamos, un trabajador, era un trabajador de una empresa química, un tipo de la parte administrativa, pues, pero un empleado. Y mi mamá, pues, trabajaba también como empleada de vez en cuando. Eh, bueno, digamos, nuestra familia fue una familia muy unida todo el tiempo. Después de que se separaron mis padres, pues bueno, las cosas cambió un poco. Pero nosotros como hermanos continuamos muy juntos. Estábamos viviendo en un barrio donde pues teníamos mucha influencia de estudiantes porque por un lado estaba la Universidad Distrital, por el otro estaba la Universidad Gran Colombia, por el otro estaba la Universidad Javeriana y abajo estaba la Universidad Nacional. Eran épocas de gran revuelta estudiantil, entonces todas las universidades, inclusive la Javeriana, participaban en las marchas, en las protestas y en las pedreas de la Distrital. Entonces ahí en ese fogueo nosotros también nos fuimos creando y aprendiendo un poco de todo este proceso político en el país. Refugiábamos a estudiantes de la Gran Colombia y de la Distrital en nuestras casas, los muchachos que éramos como 30, el combo del barrio. El barrio en ese momento se llamaba Sucre, ahora se llama Sector Javeriana, pero se llamaba por el Mariscal Sucre, se llamaba el Parque Sucre. Y en ese sector pues vivíamos todos y ahí, digamos, empezamos como a tener las primeras formaciones políticas, aunque muy jóvenes también, claro, nosotros somos hijos de aquella generación que se volvió hippie, ¿sí? Entonces tuvimos también parte, influencia de mucha de esa generación, nos dejamos crecer el pelo, nos vestimos pues con pintas un poco diferentes, digamos, cambiamos pues fuimos muy rockeros en la adolescencia y en la juventud, fuimos muy rockeros, rockerísimos, nuestras rumbas eran muy rockeras, todo el combo era muy rockero, ¿no? Aunque las rumbas, como iban las chicas del barrio, nos gustaban y teníamos las noviecitas, siempre se hacían con salsa o chucu chucu, ¿ya? Los hispanos, los graduados, los Villos, la Villos Caracas, bueno, Nelson Enríquez, todas esas orquesticas por ahí de chucuchucu, pero éramos también muy salseros. Entonces por un lado teníamos toda la influencia del rock y todo eso, y por el otro lado también teníamos toda la influencia de la revolución. Y llegamos en ese ambiente, crecimos, Arturo creció con ese ambiente, éramos muy allegados él y yo. Yo soy el segundo, él era el cuarto, pero éramos muy allegados. Cada uno tenía su combo en el barrio, pero éramos muy allegados. Y allí empezamos, digamos, a militar. A los 15 años teníamos un grupo que se llamaba el Grupo de Estudios Marxistas,
nos dio por estudiar el marxismo a los 15 años, entonces nos reuníamos en un local, 15, 20 compañeros del barrio, a leer marxismo. Sí. Bueno, eso fue una época bastante curiosa, digamos, de todas formas, bueno, nos fuimos dividiendo porque la gente se empezó a graduar, todo este cuento. Algunos compañeros ingresaron a la universidad, entonces llegaron también con influencia de la universidad al barrio y eso también cambió un poco nuestra perspectiva porque también empezamos a escuchar otro tipo de música, la nueva trova cubana, Sosa, toda esta cantidad de cantantes, digamos, de la canción social de la época que eran muy buenos, mucha cantidad de cantantes, y también nos volvimos militantes de la música y la canción social. Bueno, digamos, en ese contexto fue que nosotros crecimos, participamos en cuanta marcha había por Allende, por Chile, bueno, por Cuba, por los palestinos. Desde esa época estamos luchando por los palestinos. Se hacían marchas, salíamos a hacer pintas. Nosotros de jovencitos salíamos a hacer pintas y las hacíamos de una manera muy curiosa porque, claro, va a tener va a tener cuidado de la policía. Y salíamos con una botellita de vino, entonces, ay, paraba la policía y nos veía tomando vinito, entonces no hacían nada y nosotros después continuábamos con las pintas y todo. Digamos, Arturo y yo jalonábamos mucho todo eso en el barrio porque pues, eso fue parte de nuestro trabajo. En ese proceso, yo les voy a contar esto que es importante. En ese proceso, digamos, yo después constituimos un grupo en el barrio que se llamó Grupo de Apoyo al M19. Y hacíamos acciones, salíamos a hacer pintas, hacíamos cartas y las llevábamos acá, sacaba el M19 el periódico y lo copiábamos y lo repartíamos, nos tomamos varias fotocopiadoras varias veces y hicimos sacar periódicos y los repartíamos. Grupo de Apoyo al M19, así fue, digamos, y duramos, no me acuerdo, un tiempo bastante largo para encontrar el contacto con el M19. Me acuerdo muchas citas en las que yo tenía que ir a un sitio que era el llamado automático, y en el automático ir y cumplir, que iba a llegar una persona de tal manera, así, tal día de la semana, a tal hora, tienes que llevar tal periódico, tienes que llevar cierta cosa para... Pasaron meses, meses y meses, y pues nunca nadie me cumplió esas citas. Bueno, en medio de ese proceso, algún día, y sin esperarlo, en un paseo familiar, yo me casé muy jovencito, en un paseo familiar de la familia de mi señora en esa época, una persona, la novia de una de mis cuñadas, el novio de mis cuñadas, se quedó hablando ahí con la noche, seguimos hasta la madrugada y en un momento me dijo, bueno, empezó a hablarme del M19, que pensaba ese grupo, que era esa vaina, que no eran como raros, si a usted no le parece. Y yo le dije, pues yo soy un convencido del M19, de su lucha, a mí me gusta, yo quisiera ser militante del M19. Al final de la charla, como de hora y media, casi 2 horas, me dice, no, yo soy del M19. Y me gustaría que usted militara en la M19. Eso fue una sorpresa grandísima y una emoción inmensa. Claro, yo llegué al barrio, me conecté con los principales amigos y les dije, mire, encontré contacto con el M19, vamos a organizar una reunión. Pero mi hermano Arturo ya había terminado su bachillerato y empezó a trabajar. Y en su trabajo, digamos, trabajó de obrero en una fábrica, de trabajador operario. Después, digamos, en el marco de todo su ejercicio, fue empleado de un banco y estaba trabajando en un banco. Y ya militaba, el hombre tenía ya militancia en la JUCO. Y bueno, teníamos discusiones del M, la JUCO, bueno, todas esas discusiones, China, prosoviética, todas esas discusiones de la época que eran absolutamente absurdas.
pero que bueno, eran las discusiones de la época. Yo realmente tenía, y nunca he dicho esto, yo tenía miedo de que Arturo se fuera para la FARC. Yo le vi la intención de que se iba a ir para la FARC y yo lo invité. Yo cuadré una reunión, le dije necesito un espacio. Teníamos una casa, él vivía en una casa que era una casa muy buena, de mucha seguridad. Entonces le pedí ese espacio prestado para hacer la reunión con el compañero del M19 que nos iba a hacer el contacto y la relación. Él me dijo que sí, que la prestaba, prestó la casa y ese día dijo, no, hermano, yo me quiero quedar a la reunión. Y se quedó y de ese día, digamos, le gustó y dijo, no, esto es lo nuestro, vamos a ganar. Y su militancia fue siempre de pleno convencimiento, consecuente con entre sus palabras y sus actos, coherente en su discusión y en su discurso. Entonces fue un hombre que tuvo una militancia muy hermosa en el M19 y desafortunadamente no lo arrebataron de esa manera. Hubieran podido capturar si quisieran, los hubieran podido capturar, los hubieran podido juzgar y los tuviéramos vivos, pero los asesinaron vilmente. Y eso nunca lo olvidaré. Es un duelo que yo no elaboro ni voy a elaborar. Me muero con ese dolor en mi alma, en mi cuerpo, en mi ser. Pero llevar. Bueno, gracias. Hasta ahí quería contar. Bien, muchísimas gracias, Armando. Bueno, qué historias, ¿no? Que nos llevan también a rememorar esa época, que nos llevan a pensar un poco en esa valiente juventud que nos fue arrebatada, ¿sí? Esa juventud que fue asesinada y de la cual la juventud de nosotros y nosotras es huérfana, ¿sí? Porque ellos significaron un momento fundamental en la izquierda del país, en las nuevas ideas, en la lucha por la democracia, que hoy nosotros seguimos peleando. Bueno, profe Alejo, tiene la palabra usted también como para hablar un poco de su relación con el texto, de su relación con lo que cuentan los compañeros, el compañero y la compañera, y también de poder hacer las preguntas que usted vea pertinentes. No, yo quiero que ellos sean los protagonistas y como comenté al comienzo del conversatorio, no tanto que Rita y Armando sean los protagonistas, sino que sean Francisca y Arturo. Eh, Algo que comentó ahorita Rita, que nos pone como a pensar, tiene que ver con, y después de la masacre, las familias, ¿qué? ¿Cierto? Y también lo comentó Armando, como que de ahí para adelante, lo que hoy por hoy se determina como con el término de revictimización, ¿sí? O sea, no les bastó con matar a los muchachos, sino que ahí para adelante vino una situación de revictimización. Quisiera saber, primero, dos preguntas. Una puede resultar algo dolorosa, pero sí en términos contextuales, y lo digo porque, pues me imagino, obviamente en ellos es de ese modo, pero a mí en términos de escritor me dio bastante duro fue en el último capítulo cuando yo sabía que tenía que recrear el momento de la recuperación del camión y la masacre. Antes de hacer las dos preguntas, sí quiero comentar esto como para contextualizar, y es que yo empiezo a escribir, yo escribo el texto y cuando sabía que era el último capítulo, o sea que yo los tenía que matar como escritor, yo como escritor, porque no había otro final, lastimosamente no hay otro final, ¿cierto? Yo no pude, o sea, yo le hice mucho el quite al final, al último capítulo, y ustedes que lo han leído saben que es un capítulo que sale así, como si hubiera pasado en 5 minutos. Y yo lo dejé como por 15 días. Yo me sentaba, abría el computador, la página en blanco, no podía, me ponía a llorar, eh, tenía que ir a servirme un aguardiente, tenía que ir a colocar música, pucha, no me ponía a hacer oficio, me ponía a lavar los platos, a limpiar los vidrios, cosas que yo nunca hago, y le hice el quite como 15 días, hasta que dije, ya, un momento en que sí, físicamente lloré y me ataqué como un bebé, y cuando por fin me sequé las lágrimas, tomé y dije, aquí fue.
los tengo que matar. Y así fue. Tuve que hacer ese capítulo. La pregunta va con ese momento de choque bastante fuerte que creo que ustedes pues llevan 40 años intentando curar esa herida. Y tiene que ver primero, la primera pregunta es, ¿cómo se enteran de la masacre? ¿Cuál es el momento exacto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver, ¿y las familias qué? Después de eso vienen 40 años bastante duros, pero me imagino que los primeros años fueron muy complicados en lo que tiene que ver con búsqueda de justicia, ni siquiera búsqueda de justicia, búsqueda de escondedero. Entonces, porque el inicio yo creo que fue así. Entonces, o si hubo también la posibilidad que las familias intentaran hablar para la búsqueda de justicia de manera, digamos así, grupal. Entonces, esas son las dos preguntas. La primera, ¿cómo fue? ¿Cómo se enteraron de la masacre? Ya Rita nos está comentando que se despidió de Irenita, que Irenita se fue que a su cita odontológica, y Armando dice, nos dice ahí un momento en que logro enlazar a Arturo con el M19, hace un proceso bastante bonito, y ahí quedamos. ¿Cómo fue ese asunto? Entonces no sé si arrancamos con Rita Street. Ay, ese día es, a ver, yo tenía la práctica integral, como les conté, y estaba en la normal todo el día, todo el día. Entonces, cuando yo llego a la casa, que debían ser las 6 de la tarde, que yo salía cuando era práctica integral, era de 8 a 5. Debía tomar clases primero y luego tenía con los chicos de la tarde. Entonces, yo debí llegar a las 6 de la tarde y mi hermana anterior, que se llama Marta Edith, estaba en la sala de mi casa. Y ella me dice, mataron a Irene. Y yo me quedo, yo me quedé quieta. O sea, yo no sabía cómo preguntar, ¿cómo así? Es que como que no, sabía que no podía preguntarlo, porque yo tenía 16 años, pero desde hace un tiempo, no sé decirles cuánto, 3 años, 2 años, no sé, 4. Yo sabía que mi hermana estaba en el M19 y sabía lo que implicaba, porque además yo de niña fui a La Picota a visitar a mi primo y sabía por qué estaban en La Picota y qué implicaba. Y yo recuerdo palabras de Irene discutiendo con mi mamá, hablando con ella y le decía, porque mi mamá vivía muy asustada. E Irene le decía, mamá, yo prefiero que me maten a que me cojan, porque me van a torturar y me van a violar. Y usted y yo vamos a sufrir mucho y toda la familia. Entonces, si a mí me pasa algo, yo quiero que me maten. Entonces, yo me quedé quieta después de que mi hermana Marta me dice, matan a Irene. Me quedé en la sala de mi casa, no sé si sentada, parada, no tengo idea, siento que me quedé mucho tiempo quieta, recordando todo, recordando todas las palabras de ella, las discusiones con mi mamá, como que por fin entender qué implicaba estar en el M19, qué implicaba que ella fuera una guerrillera. Pero además, yo siempre quise hacer lo que ella hizo, o sea, si ella hubiera quedado viva, yo quería irme al monte. Y ahí como que empiezo a decir, yo quiero que me maten. Y siento que en ese instante, en ese momento en que me quedé quieta, tomé decisiones para mi vida que yo no sé decirles cómo fue, pero me quedo quieta y poco a poco empiezo a saber cómo se entera mi familia y se enteran por las noticias y por un listado que salía de abajo hacia arriba en la televisión con los nombres. Y uno de los hermanos de mi mamá es el que ve primero la noticia y llama a hacerle un reclamo a mi mamá, como su hija así siempre embarrándola, siempre haciendo cosas que no debe, no sé qué. Mi mamá se entera así.
Es lo que yo entiendo que pasó así. Y empiezan a llegar, pues, mis familiares, y empezamos a llegar todos de nuestros estudios y de nuestros trabajos, y nos empezamos a enterar así. Mi mamá se va ese mismo día al sitio, al anfiteatro, bueno, allá en la primera, se me fue el nombre, a reconocerla. Y se va con mis hermanos mayores. Yo no sé decirles si ese mismo día o en esos días cercanos, mi mamá estaba muy molesta porque las personas que la entrevistan en, en ese sitio y en la policía quieren que ella diga que ella era una alcahueta y que ella estaba permitiendo que mi hermana fuera guerrillera y que eso estaba mal. Y mi mamá se puso furiosa y les dijo, yo no tengo que decir lo que ustedes me están diciendo. Mi mamá dice, no voy a volver. Entonces, ¿qué pasó con la familia? Pues nos quedamos muy, muy afectados, muy afectados. El momento del entierro también es una cosa muy, en mi recuerdo es como un montón de cosas que pasaron, pero hay una cosa preciosa que pasó, muy bonita, y es que en el cementerio central, donde meten el cuerpo de mi hermana, que lo tienen que meter completo, porque allá no podía hacérsele eh, cremación en una bóveda. Nosotros llegamos con el cuerpo de la funeraria y no sé decirles de dónde salió un montón de gente con una bandera gigante del M-19 y empezaron a cantar el himno del M-19. Y fue un momento muy, muy duro para nosotros, pero muy bonito, porque cantaban con el alma y estiraron la bandera, cantaron un rato, nos acompañaron un rato y cuando ya íbamos a llegar como al pabellón donde iba a quedar mi hermana, desaparecieron. De la misma forma como aparecieron, de la misma forma en que mi hermana se iba, se perdía y no sabíamos para dónde había ido. Y la bandera también desapareció. Eso fue muy bonito y pues digamos que después del entierro vinieron un montón de cosas porque por un lado la familia, mi familia, la familia de mi mamá es una familia muy conservadora, era una familia muy conservadora, entonces se alejan de nosotros. Y la familia de mi papá era la guerrillera, mi papá era liberal, mis tíos, en fin, ellos estuvieron más cerca, ellos son campesinos, estuvieron siempre más cerca de nosotros. Y viene todo el miedo por el allanamiento y que nos cojan. O sea, mi mamá tenía mucho miedo de que cogieran a los mayores. No sé, los citan 3 veces, 2 veces, no sé, ya no recuerdo, a indagatorias. Y mi mamá siempre salía furiosa, siempre peleaba, porque querían que ellos dijeran lo que necesitaban que se dijera, y mi mamá siempre se negó. Mi mamá tuvo varias reuniones con el doctor Mendoza Luna, creo que era en ese momento, y mi mamá quería que el doctor le asegurara que a sus hijos no les iba a pasar nada. Y él le dijo, señora Cecilia, yo no le puedo asegurar eso. Yo ni siquiera puedo protegerme a mí. Yo sigo defendiéndolos y voy a hacer todo lo posible, pero yo no puedo asegurar nada. Entonces, cuando él le dice, ella le dice, ¿usted qué haría? Y él le dijo, yo haría lo que yo crea mejor para mis hijos. Y mi mamá se quita. Mi mamá se quita de todo el proceso. Mi mamá no lo sigue porque ella tiene mucho miedo. Éramos 5, quedábamos 5 vivos y ella tenía mucho miedo, era una mujer sola. Entonces no sigue el proceso. No sé si hasta ahí logro más o menos contarles un poco.
Acá hay que hacer una aclaración en términos contextuales, y es que 36 días posteriores a la masacre de La Leche se da la masacre dentro de Palacio de Justicia. Y hay una conexión que yo encuentro, no sé, es una interpretación mía, y es que tiene que ver que la masacre del suroriente es es un mecanismo, es una forma de darle a entender al M-19, es un mensaje que mandan los militares en el cual le dicen al M-19, no intenten nada, no hagan pendejadas, porque se las vamos a cobrar con toda la contundencia. Y el M19 no leyó eso. Es más, hay una investigación que yo hago, hay varias fuentes, las cuales me indican que Álvaro Fayad baja a Bogotá, posterior a la masacre de La Leche, hace una reunión con la regional, con los mandos de la regional Bogotá, hacen un análisis de la masacre de La Leche y Fayad piensa y dice, miércoles, esta vaina no sé. Ya estaba caminando para la Justicia. Y él lo que hace es subir al monte de nuevo, se reúne con algunos mandos y da la orden de salvar a la gente que ya estaba reunida en la Casa de Seguridad del barrio Calvo Sur, preparando la toma del Palacio de Justicia. Él dice, saquen a la gente, dejen las armas, no importa que se pierdan, porque muy seguramente el ejército va a responder con un mensaje de tierra arrasada, pero esa orden nunca llegó. Parece que manda una estafeta, esa estafeta baja a Bogotá y nunca da la razón. Se, se dice que es o que fue un agente, un doble agente, y posteriormente cuando se da la toma, Fayad como que dice, miércoles, pero acá qué pasó, si aquí se había dado una orden. Entonces sí hay una relación directa entre la masacre de La Leche con la toma del Palacio de Justicia a partir de lo que fue la orden de Álvaro Fayad, que en su momento se llamó el plan de Pie Colombia, la campaña de Pie Colombia. Rita. Yo quiero decir algo antes de que se me pase, y es que los libros de Alejandro, tanto Tomad y Bebé como Miércoles de Ceniza, para mí y mi familia fueron esclarecedores, impresionante, de manera impresionante, porque hay un pedazo de la vida de Irene que nosotros no conocemos. Lo conocemos gracias a Alejandro, incluso a la ficción de Alejandro, que conoce, que investiga, porque nosotros no conocíamos ese pedazo de la vida de Irene, pero además no conocíamos mucho del M. Nosotros no nos volvemos ni nos hemos vuelto nunca militantes. Y cuando yo leo Miércoles de Ceniza, yo empiezo a entender las acciones de mi hermana y su grupo, a qué estaban respondiendo y para qué se estaban haciendo. Entonces, para mí, el trabajo de Alejandro es valiosísimo, no solo para entender a mi hermana, sino para sanar un poco, pues, este dolor, que es algo que es muy difícil de sanar. Otra vez se adelantó, teníamos otra pregunta. Bueno. Armando, pasamos ahora a Armando para que nos respondas las mismas preguntas. Primero, ¿cómo te enteras de la situación en la que se da la masacre de La Leche? Y la segunda, qué bonita foto. Y la segunda tiene que ver con, ¿y la familia qué? ¿Qué pasa posteriormente con la familia Ribón Ávila? Bueno, yo, digamos, 2 días antes me había reunido con Arturo, el día 28, sábado acostumbramos a veces ir a almorzar donde mi mamá, y pues ahí estuvimos almorzando reunidos, y ahí tengo una diferencia con el último planteamiento de Alejo, pero bueno, en el sentido de que nosotros ese día estuvimos hablando acerca de lo que iba a pasar, qué era lo que iban a hacer. Tampoco realmente nunca lo he dicho, pero hoy se lo voy a decir a usted. Yo le pedí a Arturo ese día que en lo posible levantaran ese operativo, porque ese operativo falló el día viernes y ya estaba cantado que si lo hacían el lunes había mucha gente informada, muchísima gente informada. Y entre esas, pues lógicamente, toda la gente del sector y digamos todos los tiras y los policías que pueden haber en el sector, que también eran muchos, un sector muy popular. Entonces, yo le solicité
que pensara bien si no era factible levantar ese operativo, que era mejor que lo hicieran. Y también el comentario de Arturo en ese momento, compañero Simón, en ese momento es que no habían llegado todos los juguetes necesarios para hacer el operativo. Entonces iban mal de juguetería en términos pues, de armas, de cosas para defenderse en caso de agresión. No llegaron a tiempo. Muchas veces pasaba eso, ¿no? Por cuestiones de logística o lo que fuera, eso no funcionaba. Bueno, en fin, contando con esa situación, yo solicité, le dije que pensara que era mejor, no, él me dijo que las cosas estaban bien, que ya había hablado con el grupo y todos estaban preparados y dispuestos. Esa es la realidad de ese momento. El lunes 30 yo tenía una cita en Bolívar 83 en Zipaquirá con una persona que venía de la dirección y venía también a reunirse con Gustavo. Entonces esa persona me había encontrado, me había dicho, nos encontramos tal día, el lunes 30 nos vemos en Bolívar 83. Ese día llegué temprano a Bolívar 83, 7:30, 8 de la mañana, llegué muy temprano. Bolívar todavía, 83 todavía era una invasión de la que hizo parte Arturo también, digamos, como activista y como defensor de la invasión desde el M-19. Y ese día estaba yo con Gustavo Petro, estábamos recorriendo, y la persona esta que vino de la dirección, estábamos recorriendo el barrio. Estábamos recorriendo el barrio, Gustavo mostrándole a esta persona, pues yo conocía, yo estaba allá, participamos en esa acción. Entonces, digamos, estuvimos recorriendo el barrio y en uno de esos recorridos salió de uno de esos ranchos recién armados y todo eso, salió una persona a decirnos que había habido una gente del M-19 muerta o herida en Bogotá. Pues fue una noticia así como rápida, no pasamos mucha bola, pero después empezaron a salir varias personas de diferentes ranchos a decirnos, hubo una muerte grande en Bogotá, hay guerrilleros muertos del M-19, hay heridos, y alguien dijo, eso fue en Suroriente, y yo ahí mismo dije, ahí está mi hermano, ahí están mis compañeros, mis amigos, y evidentemente, claro, cuando vimos ya la noticia en televisión, y la alarma que hubo tan grandiosa, porque además se aprovecharon los medios de comunicación para hacer toda una fanfarria asquerosa alrededor de la muerte de nuestros familiares. Entonces, bueno, lo que pasó en ese momento es que Gustavo me dice, váyase para Bogotá, revise qué pasó, vayan, miren a ver qué pueden hacer. Y evidentemente yo me vine para Bogotá, tan pronto llegué a Bogotá llamé a mi papá. Yo a mi mamá no fui capaz de informarle. Yo me imagino que mi mamá se entró por otros medios, también los vecinos con su galaraca le informaron. Yo llamé a mi papá inmediatamente a la fábrica donde trabajaba, le conté, duramos, no recuerdo, 2, 3, 5 minutos llorando los dos. Llorando, llorando, llorando. Él sabía que nosotros militábamos en el M-19, mi mamá y mis hermanas no. Mi otro hermano sí, porque él comenzó a militar, pero después pues, se casó, estaba muy enamorado y se fue, digamos, a ver su vida, pero Arturo y yo seguimos. Entonces, ya con eso yo llamé a mi papá, él me dijo que tengo que hacer, le dije urgentemente, váyase a medicina legal y reclame el cuerpo de mi hermano, no vaya a dejar que lo desaparezca. Y eso fue lo que hizo. Entonces fue, digamos, así trágico en mi familia. Yo no quise llamar a mi mamá ni saber nada. Ellos estaban separados, mamá y papá. Y mi papá tenía otro hogar. Yo me fui al hogar de mi papá y eso inmediatamente estábamos, era rodeados. Y salimos. A mi papá le tocó irse de esa casa. En menos de 8 días le tocó irse porque le montaron la perseguidora. De la fábrica lo echaron. Tan pronto supieron la noticia, como fue un bombo tan grande. Tan pronto supieron la noticia, lo echaron de la fábrica. Él ya era pensionado, pero siguió trabajando, pues,
porque su salario se le compensaba con el nuevo trabajo. Entonces, digamos, fue inmediatamente echado, se vino un deterioro económico en mi familia, en mi papá muy grande, se tuvo que vivir a una zona de Bogotá un poco difícil, allá también llegaron a amenazarlo y tuvo que volverse a desplazar en la ciudad. Yo me tuve que salir de la ciudad porque todo el mundo me decía, lo están buscando, lo van a matar, lo van a matar. Yo me fui, estuve 3, 4 años por fuera de la ciudad, viviendo en otra ciudad. Y mi papá tuvo que desplazarse 2, 3 veces en la ciudad de Bogotá para evitar, ya finalmente se quedó en un sitio y ahí fue donde lo cogió la muerte. Entonces, digamos, para la familia fue supremamente trágico. Mis hermanas, pues, no lo esperaban, pero como que sí sospechaban que nosotros estábamos en algo. Y entonces, pues también fue muy duro para ellas, para mi mamá, pues una inmensa tragedia. Ella tenía una relación muy especial con Arturo. Entonces fue supremamente duro. Y pues ella, evidentemente, ante ese mundo siempre tuvo rechazo. Entonces, por eso nunca compartimos con ella nuestra militancia porque pues tenía la lectura que tenían todos los viejos de la época de la guerrilla. Pero bueno, finalmente, digamos, logramos rescatar el cuerpo de mi hermano, se entierran en el cementerio a través de unos compañeros en una escena casi de película. Fui a la funeraria donde tenían a mi hermano, estaba repleta de tiras, lógicamente. Fui, me abracé a mi mamá, me despedí de mi hermano y los compañeros rápidamente me sacaron porque alguien dijo por ahí que te iban a detener. Entonces, inmediatamente me sacaron y nos fuimos y finalmente mi familia hizo el entierro de mi hermano. No pude participar dolorosamente, pero hace poco estuvimos con toda la familia en el mes de enero. Reconstruimos su tumba, la arreglamos, la pintamos, la pusimos bonita, hicimos una ceremonia familiar, los 5 hermanos, los 4 hermanos, y le dejamos un regalo muy bonito a mi mamá para, para el final de sus días, una señora de 90 años, que tenga un final de donde quedó su hijo en esas condiciones. Y todos nuestros hermanos, 40 años, mi papá se murió con ese dolor, mi mamá lo mantiene, siempre vivirá y se morirá con ese dolor y mis hermanos, todos, como fuimos tan unidos siempre también, eh, moriremos con ese dolor. Una tragedia haber perdido a Arturito en esto, absolutamente absurdo, doloroso, penoso, inolvidable, imperdonable. Esa es la verdad y esa es la razón de todo. Gracias por escucharme. Gracias a ti, gracias a Rita. Perdón, estoy un poquito enfermo de la garganta. Igual que Rita, es que los fríos en Bogotá están bestiales. Quisiéramos hacer 2 preguntas para cerrar. Yo voy a hacerles una y Harold va a cerrar con otra. La pregunta es, en este momento, 40 años después, si Rita tuvieras a Francisca Irene al frente y Armando tuvieras a Arturo, ¿qué le dirían? ¿Arranco yo? Bueno, yo quiero compartir esto. Esto es un mural. Este pues es un retablo que hacen las corporaciones del suroriente. Y voy a hablar de esto porque estos 40 años, desde los 39, 38 creo, ellos nos dan este mural, este retablo, y es el mural que está yo creo que es Marichuela, Marruecos, bueno, no sé,
y lo hacen los colectivos que han levantado, los que más han levantado la memoria de esta masacre. Yo le diría que su muerte dolió mucho, que nos hemos tenido que reconstruir durante estos 40 años del reguero de pedacitos que quedaron, que aprendimos muchísimo de ella, que sigue viviendo en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en todo lo que somos, en lo que es hoy nuestra familia, en los sueños que tenemos, que puede ser que no los hayamos alcanzado todos, que no los alcancemos, pero que creo que todos pusimos en la meta de nuestra vida algo que ella nos dejó. Y le contaría que gracias a los ideales de ella, al trabajo de ella y de su grupo en el suroriente, se ha levantado un trabajo comunitario de resistencia hermoso. Y que ese trabajo comunitario de estos colectivos nos está sanando hoy. O sea, desde hace 2 años, por casualidad, por pura casualidad, no fue sino pura casualidad, me encuentro con alguien que me conecta con Alejandro, que me conecta con los colectivos, y desde hace 2 años, cada 30 de septiembre, los colectivos que han levantado la memoria de esta masacre nos abrazan y nos han ayudado a sanar. Y además porque pasan 38 años sin que nosotros sepamos la influencia tan impresionante que tuvo este hecho en el territorio, en los colectivos que trabajan allá, en los jóvenes que hacen un montón de procesos de lucha en su territorio, de educación, de arte comunitario, y que hacen que esta masacre sea un eje de su memoria, un eje de su territorio. Y eso ha sido muy impresionante y yo solamente le diría a ella, eso lo hizo usted. O sea, eso lo hizo usted y sus compañeros con la labor que hicieron en ese territorio. Porque no solo llevaban comida, llevaban elementos para que construyeran las casas con autoconstrucción, les ayudaron a legalizar terrenos de invasión, bueno, en fin. Entonces, yo le diría eso, que su labor, que su trabajo, el de sus compañeros y ella, 38 años después, nos están sanando. Y eso es algo impresionante. Que gracias. Perdón, antes que hable Armando, quiero hacer acá un paréntesis. Es importante lo que dice Rita y es que son varias las organizaciones que trabajan alrededor de la reconstrucción de la memoria. El mismo Armando hace unos años realizó una infografía, con una infografía digital al respecto. Y en el caso del Suroriente, los muchachos del colectivo Epsilon. Y ahorita, Chiguasa. sí, exacto, Chiguasa trabajan también con resiste. la limpieza también de la limpieza y el cuidado de la quebrada Chiguasa. Y también aparece un cineasta, dos cineastas, Sandra y Esteban, quienes están a punto de lanzar el documental Por una gota de leche, donde también Rita tuvo la posibilidad por ahí de participar, yo también tuve la posibilidad de participar. Entonces, a la par que vamos haciendo el relanzamiento de Toma y Bebé, vamos a ir de la mano con Gata Negra Films para hacer el lanzamiento del documental. Si Armando por alguna, yo voy a estarle dando la información, si no puede venir, tranquilo que de algún modo te hacemos llegar el documental, porque ese es el objetivo también, un mecanismo de sanación. El documental, lo que he visto, porque el objetivo también es que me sorprendan, yo vi como el 40% de lo que se va, es un trabajo muy, muy, muy bonito, muy profesional, muy bien hecho.
es para también extender la invitación a las personas que están viendo este documental, esta presentación, que no solamente van a adquirir el libro, sino que también van a darse la posibilidad de ver un documental muy bien hecho, muy bonito. Armando, el mensaje que le vas a mandar a Arturo. Bueno, tarea difícil. Tarea difícil. Yo le diría a Arturo que la muerte de un revolucionario nunca es en vano cuando se muere intentando hacer la revolución o haciendo la revolución. Arturo era un revolucionario, era un hombre convencido de la necesidad de una revolución social, era un hombre convencido de que no había más espacios, sino ese espacio, digamos, la lucha también armada en términos así, y le diría que su lucha no fue en vano, que aún siguen en la memoria de todos nosotros, de la sociedad, de la historia colombiana, y que en ese sentido esas muertes quedarán grabadas para siempre en la historia de la tragedia del país colombiano. 9 millones de víctimas son una lectura clara de que este país está lleno de nosotros, las víctimas, y que no hemos sido ni restablecidos, no hemos sido, ni ha llegado la justicia a nuestros hogares. Arturo le diría también que seguiremos hasta el último día de nuestras vidas luchando para que los culpables de esto paguen realmente como deben pagar. Eso le diría a mi hermano, nunca lo dejaremos, nunca lo olvidaremos y siempre estará presente en todas nuestras reivindicaciones. Y a ustedes muchas gracias porque realmente, digamos que han mantenido activo este refrescamiento de la tragedia vivida en Suroriente, en Bogotá, y desde hace más de 10 años venimos haciendo un trabajo casi conjunto, un grupo de gente para que esta fecha nunca se muera y permanezca como parte de las fechas trágicas de la historia colombiana y de la historia bogotana, con su juventud y con su militancia política. Bueno, muchísimas gracias. Y ya para ir cerrando, quisiéramos saber qué les dejó este libro cuando lo leyeron. Ya Rita se nos adelantaba ahora un poco con una respuesta temprana, pero sí, ¿qué les dejó el libro cuando salió? ¿Qué preguntas le suscitó? ¿Qué sentimientos también movió esta propuesta literaria de Alejandro? Entonces, te volvemos a escuchar, Rita. De pronto, si quisieras decir algo más sobre qué te dejó este libro de Tomás y Bebet, y también que hicieras una invitación a la lectura de esta segunda edición, que además tiene algunas cartas, tiene un poco más de, digamos, de corrección, como ya nos decía Alejandro. Entonces, te invitamos, Rita, a que nos digas un poco qué te dejó el libro y qué invitación harías para su lectura. Mira que además de lo que ya dije, descubrí que mi hermana tenía 2 seudónimos. Nosotros sabíamos que le decían Amanda, o se hacía llamar Amanda. Y leyendo a Alejandro, descubrimos que también se hacía llamar Elisa. No sabíamos. No sabíamos muchas cosas. Y a mí me gustaron mucho las ficciones, la forma en que Alejandro llena los vacíos de la investigación, los vacíos de las tangencias. Me gustan las recreaciones que hace. Y nada, lo que ya dije, descubrí y aprendí, supe, conocí los pedazos de la vida de Irene que no conocía, que no sabía. No sabía que ella se iba a unas casas protegidas por el MSM, no lo sabía. No sabía un montón de cosas. No sabíamos un montón de cosas. Y pues el libro nos ayudó a redondear
más un poco la historia y la vida de Irene y nos ayudó a entenderla desde varias perspectivas. Estoy segura, yo leí el libro para presentarlo en el año 23, Alejandro. Lo presentamos en el Centro de Memoria, ¿te acuerdas? Pero presentamos fue miércoles de ceniza, pero tiene Ah, razón. fue miércoles de ceniza, es cierto, pero ahí yo estaba leyendo los dos. Em, cuando lo leo, me queda muy claro el proceso de investigación. O sea, es muy valioso ese proceso de investigación porque eh, se va recreando la historia, pero los archivos dejan una huella importante. Los archivos aparecen, o sea, la parte documental aparece. Y yo diría que es un documento fundamental para entender la historia del conflicto y la historia política en Colombia. Ah, creo que es un documento obligado para poder entender el, las, digamos que las relaciones que pasan entre lo político y lo social y cómo la guerrilla y un grupo como el M-19 entra a ser parte de la vida social y política en este país y cómo fue tomado por distintos eh, grupos eh, que se sintieron amenazados, cómo cómo actúan las Fuerzas Armadas y además cómo, no sé, porque yo estaba leyendo los dos libros al tiempo casi y uno me resolvía el otro, o sea, yo sentía armando un rompecabezas. Y por ejemplo, entendí lo que les dije antes, las acciones que estaba haciendo mi hermana y su grupo para llegar a la toma del palacio y qué objetivo tenían y por qué eran acciones sociales contundentes que impactaran a comunidades. Y me pareció aún más algo que nosotros ya sabíamos y teníamos claro, era que mi hermana estaba dando comida a los necesitados y ayudando a los necesitados, porque creía en un mundo más justo, porque soñaba con un mundo mejor, con un mundo más digno para todo el mundo. Y pues cuando leemos los libros, cuando leemos Tomad y Bebé, nos queda esa certeza de que es así, de que sí fue así, no fue un mito que nos montamos para justificar las acciones de mi hermana, sino que se vuelve pues una realidad, era lo que querían hacer. Yo invito a todo el mundo a leerlo, o sea, yo creo que es un libro obligado para entender este país, un país en el que pueden mandar a cientos de militares a matar a 11 muchachos que están entregando leche. Bien, muchísimas gracias, Rita. Ahí como podemos ver en la parte más amplia de nuestras pantallas está la portada de esta segunda edición que nos trae Alejandro de Tomad y Bebed, Crónicas de Militancia. Está más Eh, bacana. Está claro, está mucho mejor elaborada. La parte de arriba está bien bonita porque aparecen las fotos de ellos, el periódico. Bueno, eh, también estaría muy chévere que Armando nos hablara un poco de esto, ¿no? ¿Cómo recibió el libro? ¿Qué invitación deja para su lectura? Bueno, muy bien. Eh, bueno, sobre el libro yo quisiera decir que es un texto muy bien escrito, digamos que ayuda a la comprensión de la problemática, de la situación que se presentó en Suroriente, digamos, ayuda a recomponer la historia de alguna manera, en el sentido de que aporta documentos y aporta información, digamos, que se puede valorar y que se puede contrastar. Eh, También, digamos, está riquísimo en una cantidad de elementos que
que van llenando al lector de contenido y de ganas de continuar leyendo, digamos, hasta su final. Sobre el libro tengo un relato bonito y es que mi madre, una señora de 91 años, después de que adquirimos el libro allá en casa, en Bogotá, duró un año haciéndose leer el libro por pedacitos hasta que lo terminó. Duró un año, mi mamá, mi hermana, todos los días, o cada vez que ella le decía, léame, 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 duró todo un año haciéndole la lectura al libro. Y lógicamente quedó maravillada de tanta cosa que se decía ahí, ¿no? Y de ver a su hijo desde otra lectura diferente a la presentada siempre por la prensa burguesa, por la prensa malintencionada, por la milicia, por toda esta gente que, digamos, nos señalaron a nuestros familiares de manera absurda. Entonces, el libro es de un gran contenido, me parece de una riqueza importantísima y de una necesidad de una lectura para entender el contexto de la situación de lo que pasó en Suroriente en ese momento y para entender realmente hasta este momento la situación política del país, porque digamos uno de ahí se puede desprender para llegar a analizar situaciones actuales del país. Entonces, nosotros hemos quedado muy contentos con ese texto. Creemos importante, digamos, que la segunda edición se pueda multiplicar la mayor cantidad de veces posible, que llegue ojalá a la academia, ¿sí? Y que se pueda replicar. Yo tengo la oportunidad hace 20 años de estar formando docentes aquí en Córdoba. Y la verdad, el gran desconocimiento de la historia y de la realidad del país es inmensa, ¿no? Es inmensa, es inmensa. Y todos estos documentos que podrían ser parte de una enseñanza, digamos, y de un aprendizaje para las escuelas, no se replican en las escuelas, no se multiplican, no se trabajan desde las diferentes cátedras. Entonces, digamos, estos complementos también pueden ser muy importantes para eso. Entonces yo estoy muy agradecido con el escritor Alejo, con el compañero Harold, que digamos está ahí siempre acompañando esto, con nuestra familiar querida de Francia. Qué rico haberla visto también. Nunca nos hemos visto así de frente, creo, no nos hemos saludado nunca entre las familiares, tal vez algunas veces reunidos en lo que era la Corporación Opción Legal, que era la que nos reunía y teníamos discusiones ahí para hacer todo ese tema de trámite legal. Pero ahí fue donde conocí a algunos familiares, ¿no? Pero no sé si, pero nunca tuvimos alguna cercanía ni ninguna interacción. Cada uno trabajó por su lado para reivindicar a su familiar. Entonces, bueno, gracias Alejo, gracias a todas, gracias a Rita y un saludo muy especial desde Montería, Córdoba. Sí, Rita, tienes la No sé palabra. si puedo agregar algo. Es Claro una que sí. anécdota realmente. Yo cuando me encuentro con Alejandro me dice que no, pues que le toca hacer la investigación sin tener ni idea de nada de la familia de Francisca Irene y con muy poco material fotográfico. Y cuando yo voy al territorio, cuando yo voy al suroriente, me encuentro que fotográficamente Irene era otra, o sea, tenían ahí otra persona que no, una mujer morena también, pero muy distinta. Y cuando yo les empiezo a compartir las fotos de mi hermana, me dicen, no, pero nada que ver. Entonces, eso sí, todo lo que habían hecho antes, los murales donde estaban los muchachos que murieron, tuvieron que cambiar la imagen de mi hermana, porque era otra. Entonces, nosotros nos ponemos a hablar y a pensar como familia que mi mamá nos alejó de
todos los grupos, porque, o sea, nosotros nos alejamos de todo el mundo, nosotros no íbamos a esas reuniones que dice Armando, nunca fuimos, nunca asistimos, nunca, porque mi mamá nos alejó, mi mamá tenía mucho miedo. Y nosotros ya grandes tampoco quisimos acercarnos, porque no confiábamos en nadie. O sea, uno no confía en nadie. Hasta ahora, hasta hace 2 años, que la vida ya grandecitos, maduros, viejos, nos lleva a encontrarnos pues con personas fundamentales en este proceso, en esta reconstrucción de la memoria de la masacre de la leche. Nos encontramos con ellos y ha sido pues también una cosa mucho más madura, mucho más caminada, mucho más batallada. Y hasta ahora estamos entrando en eso. Llevamos, yo creo que ni siquiera 2 años, debe ser año y medio o algo así. 2 años por mucho. Nosotros siempre estuvimos muy, muy alejados. Como yo les decía, nosotros ni siquiera somos militantes, o sea, no, nunca nos metimos a los partidos, ni al partido. No, no sé si lo hagamos, pues porque nosotros nacimos con una fuerte desconfianza frente a los cercanos y a los lejanos, que no es fácil, no es fácil levantarse de una situación como la que vivimos. Bien, muchísimas gracias, Rita, muchísimas gracias, Armando. Gracias a todos y a todas quienes nos han sintonizado hasta este momento. Le dejamos la palabra final a Alejandro. Y bueno, recuerden que ya aquí en la parte de abajo, en el cajón de comentarios, está anclado el libro en digital para que lo descarguen, lo compartan, lo difundan. Están en todo su derecho de presentarlo, de llamar a Alejandro. Él se deja invitar, como ya nos decía ahora, para seguir hablando sobre la memoria de estos compañeros y estas compañeras que dejaron su vida por darle a los desposeídos de este país una esperanza mejor, por dejarnos a nosotros un país con mayor dignidad. Entonces, Alejo, hermano, le damos la palabra para que usted pueda cerrar el espacio. No, solamente es un agradecimiento enorme a Armando. Con Armando sí estamos un poquito más alejados, pero siempre que pegó el grito, la voz de auxilio de Armando está ahí, siempre pendiente para colaborar. Esa foto que tiene ahí Armando me recuerda bastante ese lanzamiento que hicimos en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en plena pandemia. Nos tiramos la foto porque estamos con tapabocas, pero fue un evento muy bonito donde nos acompañó bastante gente, que hasta esa vez el presidente Petro retuiteó el lanzamiento del libro y esa foto, yo me enamoré bastante de esa foto. Dice mucho, una tranquilidad, una serenidad en el rostro del compañero Simón, y eso, y es como esa tranquilidad que me genera haber cumplido mi parte en la historia al haberme dado la tarea de escribir esta novela, que lo vuelvo a decir, así se los he dicho personalmente, tanto a Rita como a Armando, yo la hice con mucho respeto. Yo sé que cometí muchos errores, tal vez históricos, tal vez dentro de lo ficcional, en lo musical sí, un juiciosito, porque yo soy melómano y coleccionista, y el libro también es un gran cancionero, pero lo hice con mucho respeto hacia la memoria de Arturo, de Yolanda, de Martín, de Luis Antonio, de Isabel Cristina, de José Alberto, de Jesús Fernando, de Francisca Irene, de Javier, de José Alfonso, de Hernando, y de todas las personas que hicieron parte de esa unidad miliciana del suroriente. Entonces pues, es con mucho respeto a la memoria de ellos y a sus familias que, como dice Rita, el objetivo mío era, de cierto modo, que en algún momento llegara ese libro a las familias, que les ayudara a sanar, un poco. Ahora pues quiero que sea mucho más amplio. Entonces, como les estaba comentando, en los eventos que se van a realizar se va a entregar esta tarjetica con 2 códigos QR, con los 2 links que igual van a estar anclados aquí en la conversación. Lo pueden descargar, lo pueden imprimir, lo pueden piratear, lo pueden fotocopiar, lo pueden regalar a la novia, a la amiga, al amante, al primo, a la prima.
como yo decía ahí, si dentro de su corazón les nace un aporte solidario, pues yo no me pongo bravo y me encuentran en las redes sociales también. Cualquier $1.000.000, cualquier perfume, cualquier joya, cualquier camiseta de la América, no importa, yo la recibo con mucho cariño. A Rita, mi cariño enorme, hay un sancocho pendiente desde hace como 2 años. A ti, a tus hermanas, a tu hermano, a tus sobrinos, que me siento de la familia también. Tú sabes que este libro es con mucho amor y con mucho respeto, con mucho amor, con mucho, sobre todo amor. Y espero que lo sientan así. A Arturo y a Francisca, allá donde se encuentren, mi abrazo enorme, que no me vayan a jalar las patas, por favor, que se lo lean primero, ya están digital, ahora sí se lo pueden leer y no me van a jalar las patas. A Harold, como siempre, mi agradecimiento, y a las personas que se conectaron, hombre, de corazón, muchas gracias por tomarse este tiempo, esta hora 30 y pico minutos de trasnochada, acompañándonos en el lanzamiento del libro, y hacerles la invitación. Voy a estar colocando en las redes sociales las fechas y las horas de los eventos que vienen de presentación del libro, pero sobre todo la presentación del documental, el documental Por una gota de leche, de Esteban Corso y de Sandra, de Gata Negra Films. Es muy, muy, muy bonito, con material bastante interesante. Creo que ellos también pudieron hablar con los familiares creo que de José Alfonso Porras, creo que uno de los chicos también que estuvo allí. Entonces, la invitación es esa, el agradecimiento, y bueno, a leerse este libro y a gozárselo, y un abrazo gigante. Chao para todos y para todas. Gracias. Chao.